Un privilegio poder compartir la palabra de Dios esta mañana con vosotros. La verdad que ya solamente con la alabanza Dios nos ha hablado un montón de cosas. ¿Quién ha recibido algo ya? A veces hay tiempos tan buenos en la presencia de Dios que ya tienes para reflexionar toda la semana, ¿no? Bueno, como estamos hablando de las parábolas de Jesús, hay una serie que se ha estado hablando durante varias semanas. Rebeca, Itiel, Giovanni la semana pasada, hoy me toca a mí. Hemos estado explorando un poco a través de las parábolas cómo es Jesús, el carácter de Jesús, ¿no? De hecho, la serie también tiene que ver con ser personas como Jesús, ¿no? Y qué mejor que las parábolas, que son muy prácticas, pero también están muy abiertas a la imaginación. Yo tengo mucha imaginación. Yo, cuando me leo un libro, ya me imagino cómo va a ser la película. Entonces, luego me decepciona un poco, porque yo me lo había imaginado de otra forma, ¿no? Entonces, voy a pedir a 3 voluntarios forzosos que me echen una mano, no sé dónde está por ahí, Héctor, Dan y Dorita, porque van a ser nuestros... Vamos a hablar de la parábola de los siervos, ¿no? La parábola de los talentos. Ah, mirad, están aquí preparados. Y bueno, como no se han estudiado mucho el guión, yo les voy a dirigir. Héctor, ponte, venidos para acá, que os vean bien. Héctor, ponte aquí, Dan en el medio. Y vamos a leer el texto que está en Mateo 25, del 14 al 30. Cuando os toque hablar, os lo vais pasando, están colorines para que no os despistéis, ¿vale? Tú vas a tener que leer el primero, y luego dan este y luego este, ¿vale? Y yo os doy instrucciones, no os preocupéis. Un aplauso para que se animen, porque esto es improvisación pura y dura, ¿vale? Así que bueno, vamos a leer el texto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Que va a ser a Dorita. Lo he traducido a una cantidad que podamos comprender, 60.000. No está nada mal, ¿no? Y a otro le dio 2. Tampoco está mal, ¿no? Y a uno le dio solo un talento. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Vale, ahora aquí es donde os toca actuar un poquito, ¿vale? Porque tú vas a ganar el doble, y tú, no sé lo que vas a hacer con esto, pero lo escondes por ahí cuando yo diga que no has sido muy responsable, tú verás. Si queréis daros la vuelta, porque luego os voy a llamar, mirad hacia atrás. Bueno, eso, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, Dorita, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, Dan, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, Dorita, ¿qué has hecho con tus talentos? Madre mía, ¿eh? Es buena negociadora, ¿eh? Muy bien. ¿Y ha sido difícil negociar? Porque eres muy bien. O sea, que has sido responsable y has tenido confianza. Me alegro. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué tal, Dan? Muy bien. ¿Has podido ser buen negociante? Sí, no me has dado mucho para negociar, pero... Bueno, no está mal, ¿eh? Cualquier autónomo se conformaría con menos. Y después llegamos al que solamente le dimos 1. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho con tu talento?
me entró miedo y lo escondí. ¿Y eso? Porque yo sé que tú eres Señor de muchas tierras y que me dio miedo. Y lo escondí para no perderlo. Yo no quería perder ese talento que me habías dado. Tú dices que tienes miedo de mí y entonces por eso lo has escondido. Lo podías haber puesto en el banco y haber ganado por lo menos intereses. Pero se podía haber perdido también. Así lo he asegurado. Vaya, mira, te voy a quitar lo que tienes y se lo voy a dar al que tiene mucho. Muchas gracias. Un aplauso. Déjalo por aquí. Si me permitís, voy a leer otra vez el texto. Esto solamente era una pequeña ilustración para que nos demos cuenta de que aquí hay 4 actores, si pensamos en una película, ¿no? 4 protagonistas, 4 personas. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le hará dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le hará quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús, te damos gracias esta mañana porque podemos aprender de ti a través de esta parábola, que aunque tú la dijiste hace más de 2000 años, hoy en día sigue siendo relevante para nosotros, sigue teniendo importancia para lo que enfrentamos cada día, especialmente con nuestros miedos, con nuestras dudas, con todo aquello que a veces ponemos como excusa para no hacer lo que tú nos has encomendado. Gracias, Jesús. Bueno, el contexto de la parábola, justamente antes habla de las 10 vírgenes, anteriormente había hablado también de un siervo que no hace lo que tiene que hacer, que no es responsable con lo que Dios le ha dado. Así que está Jesús muy cercano a la muerte. Todos sabéis que justamente, esto se ve mucho en las películas, cuando ves al personaje que está a punto de morir, va a decir las cosas más importantes, ¿no? Porque es con la que la gente se va a quedar, ¿no? Jesús da una serie de mensajes a través de parábolas muy importantes. ¿Cuántos estuvisteis en el retiro de iglesia? Muchos. ¿Cuántos escuchasteis la predicación de José Carlos? Genial, así no tengo que explicar muchos términos. Pero nos habló de la importancia de ser siervos, ¿no? Y de cómo a veces los títulos de líder, de apóstol, en realidad, si los traducimos, es el que pringa, el que se come los marrones, el que llega al primero y se va al último, el que tiene que enfrentar muchas situaciones y el que tiene que persistir a pesar de las adversidades, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos de vosotros alguna vez habéis tenido miedo cuando Dios os ha pedido hacer algo. Yo sí, muchas. Todavía lo sigo teniendo. De hecho, esta mañana tenía miedo. Digo, Señor, me has encargado de decir este mensaje y es una responsabilidad, ¿no? No nos han entrado dudas a veces de lo haré bien, no lo haré bien. ¿Estás seguro, Señor, de que tú vas a respaldar esto? Yo veo aquí varias cosas que el Señor nos pide y es algo que nos pide hasta que Él vuelva, ¿no?
Una de ellas es la que podamos ser siervos confiados. Tenemos confianza en quien nos ha dado ese encargo. Y nos pide 3 cosas que vamos a ver ahora en el texto. Una es responsabilidad, la otra es cuidado y la otra es obediencia, ¿vale? 3 cosas que si no las tenemos, a veces es difícil llegar a hacer el encargo que Dios nos ha pedido. Y vamos a leer justamente en el versículo 15, dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A mí al menos me llama mucho la atención esto, conforme a su capacidad. No sé a vosotros, pero quiere decir que este señor, este amo, conocía también a sus siervos, conocía también a Dorita, a Adán y a Héctor, y no es la realidad, todos son siervos fieles, ¿vale? Les conocía muy, muy bien y sabía qué les podía encargar a cada uno. Al que a lo mejor tenía mayores capacidades de negociar le dio más, y al que tenía algo menos le dio algo menos, y al que igual veía una capacidad un poco limitada le dio un poco menos. Pero fijaos, yo cuando crecí escuchando esta parábola pensaba que el talento era pues, alguien que cantaba bien, alguien que predicaba bien, alguien que bailaba bien. O sea, relacionaba talento solamente con una capacidad, con una habilidad, ¿no? Y lo cierto es que esa palabra ha derivado hasta nuestros días como una palabra que sí, que también significa eso. Lo buscas en el diccionario de la Real Academia y aparece como tal. Pero también era una moneda importante en los tiempos de Jesús y tenía un peso específico, casi como si me traigo aquí un lingote de oro, básicamente, ¿no? Y algunos dicen que era la suma de 20 años de trabajo, otros dicen que menos, da igual. El caso es que era mucho dinero. Es decir, si hoy en día a un autónomo, a un emprendedor, le dan 12.000 euros, pues no, yo cuando empecé a emprender y a ser autónomo tenía 0, ¿no? Y además pagar las cuotas y todo eso. Entonces, no empiezas, digamos, como, qué bien, ¿no? Tengo un colchón, tengo una seguridad, sino que empiezas sabiendo que te lo vas a tener que currar. En este caso, el amo, el Señor, les estaba dando algo que sabían que no solamente podían cuidar, sino que iba a ser un negocio garantizado. O sea, que a pocos negocios que hicieran, eso iba a dar fruto, ¿no? A mí me pasó en una ocasión, yo trabajaba en una empresa que nos dedicábamos a montar cámaras de seguridad y tal. Y en el 2009 hubo un atentado en Burgos, en la casa cuartel de la Guardia Civil. Milagrosamente no murió nadie, pero hubo muchos heridos. Incluso había familias de creyentes que vivían ahí. Y bueno, fue algo pues bastante trágico y duro, ¿no? En ver algo así. Entonces, yo trabajaba en una empresa de instalaciones. Y a que no sabéis a quién mandaron allí para encargarse del proyecto de poner todas las cámaras de seguridad del perímetro de la casa cuartel. Pues un vasco. Los vascos ponen una bomba y los vascos también pueden redimir esto, ¿no? Así que nada, yo entrego porque ahí tienes que pasar por una garita y te comprueban tus datos y tal, y me miraban con cara rara, dice este vasco que va a ponernos aquí las cámaras de seguridad. Pero bueno, gané la confianza de los guardias civiles, gracias a Dios. Y fue un tiempo donde era la primera vez, lo había hecho muchas veces con otras personas, pero era la primera vez que me enfrentaba a hacer algo yo solo. Y era tela, porque eran tiradas de cables muy largas, tenías que calcular muy bien los metros, luego poner las cámaras, etc. etc. Y algunos días os confieso que yo me sentía muy responsable y hacía el trabajo y me daba igual si mi jefe en ese caso me iba a pillar trabajando o no. Porque yo estaba seguro de que bueno, yo estaba cumpliendo con mi cometido. Pero había otros días que estaba un poquitín más vaguete. A todos nos pasa, ¿no? Y un poco irresponsable. Y de repente llegaba el jefe y yo era, oh, madre mía, ¿y ahora qué le cuento, no? Gracias a Dios y gracias a la confianza que el jefe tenía en mí, pero también a los recursos que yo tenía, que no eran míos. Yo no había comprado el cable ni las cámaras, simplemente estaba gestionando algo que se me había dado, de mucho dinero, de algo valioso para el servicio de la vigilancia del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y
a mí aquello me enseñó mucho acerca de cómo Dios a veces se relaciona con nosotros, ¿no? De la confianza que nos da, de sabiendo que tenemos capacidad para llevar aquello que nos ha encargado hacer. A mí eso por lo menos me tranquiliza. Los talentos son de Dios y nos hará rendir cuentas. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y esto lo que hemos visto, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos más y el Señor le dijo, el siervo dijo, Señor, 5 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y al que le dio 2 lo mismo y la respuesta del Señor fue la misma, dijo, bien hecho, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Fijaos que a los 2 siervos, aunque no ganan lo mismo, porque sabe las capacidades que tienen, los premia por igual, ¿no? Vemos cómo Dios es bueno, es misericordioso y hay una forma de tratar que honra al que ha sido fiel y al siervo que ha sido responsable con lo que Él le ha dado, ¿no? Los 2 primeros siervos obviamente asumen una responsabilidad. Justo antes, en Mateo 24, 46, hay una frase que me encanta y que creo que es lo que refleja a estos 2 siervos fieles. Qué feliz es el sirviente si el dueño le encuentra cumpliendo sus órdenes. Pero uno de los siervos parece que no actúa con la misma responsabilidad y diligencia que los otros 2. Yo no sé si sentía envidia de los otros 2, porque a estos les das más y a mí menos. Quizá pensó que, bueno, pues va a tardar mucho en volver, vivo la vida y a lo mejor a último momento le veo llegar de lejos y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Pero yo creo que el mensaje principal aquí, o lo que yo veo como algo central en este texto, es el miedo a fracasar, aunque tenía más que suficiente para hacer buenos negocios. Dudaba de lo que su amo esperaba de él. Quizás hasta pensó que con un poco de suerte eso, no volvería nunca y que bueno, ahí entierro lo que él me ha entregado y ya está, ¿no? ¿Alguno de vosotros ha escalado alguna vez? Sí, a uno. Yo tengo un hermano que le encantan los deportes de riesgo. Yo creo que toda la parte de riesgo se la llevó mi hermano, porque a mí no me gustan los riesgos. Entonces, de pequeño, estábamos en una cosa que se llamaba los Exploradores del Rey, los Boy Scouts evangélicos, y una de las actividades era escalar, ¿vale? Escalar pues, desde el suelo hasta aquí, tampoco era mucho, ¿no? Pero yo estaba con muchísimo miedo, y a pesar de que era algo muy seguro, porque había 2 cuerdas, mi hermano estaba ahí, yo estaba a 10 centímetros del suelo y me temblaba todo porque digo, esto se va a romper, me vas a soltar. No tenía confianza en que mi hermano iba a sujetar la cuerda. Entonces, me imagino que vosotros en otras circunstancias os habéis sentido igual, ¿no? Si tienes miedo a volar, empiezas a dudar, el piloto sabrá cómo funciona cada botón, de verdad vamos a aguantar en el aire con tantos kilos ahí. En fin, te empiezan a surgir dudas y empiezan a surgir miedos. De hecho, para muchas personas el hecho de viajar en avión les supone un problema gordísimo. Yo he pasado a veces por eso. Creo que cuanto más viajes en avión, a veces más eres consciente o no, empiezas a pensar cosas que no deberías. Pero lo cierto es que o es un acto de fe y sabes que vas a llegar a la otra parte del planeta, si vas a Australia, por ejemplo, o si no, vas a pasar muy mal el viaje, ¿no? Pero entras en una confianza. Obviamente nuestra confianza está en Dios, ¿no? En que sabemos que al final Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero ¿por qué le entró miedo a este siervo? Es una falta de confianza, es una falta de seguridad de que aquello que Él le había prometido, es decir, yo te voy a dar este dinero, yo te voy a dar esto y con ello vas a poder hacer buenos negocios. Fijaos, a veces confundimos el tener responsabilidad con la idea de conseguir más éxito o obtener más poder. Los siervos iban a ganar más dinero, pero no para ellos, sino para su Señor. Su posición seguía siendo la de siervos. Esto era una cuestión de responsabilidad y fidelidad a la tarea que el amo les había encargado. ¿Sabéis? Esto nos pasa mucho en la iglesia, ¿no? Al que vemos predicar en la alabanza, al que vemos que de alguna forma tiene una visibilidad mayor, decimos, qué suerte, qué éxito tiene, ¿no? Qué poder tiene. Tiene el micro en la mano y puede decir cosas. Pero si entendemos
el servicio como algo que lo hacemos para Dios, lo hacemos para los hermanos, hermanas, lo hacemos para un mundo roto y desesperado y necesitado de escuchar las buenas noticias, entonces nuestra idea del servicio cambiaría mucho. Entonces ya no pensaríamos en a ver cuánto éxito tengo, a ver cuántos likes tengo en Facebook, sino a ver cuánto veo del favor y de la sonrisa de Dios. ¿Lo ve a la gente o no lo ve a la gente? Seguramente que a las personas que más sirven en esta iglesia seas las que menos ves. Y a lo mejor a los que se nos ve más, igual oramos más en público que en privado. Igual alabamos más en público que en privado. Pero hay hombres y mujeres fieles que lo hacen, aunque nadie les vea, porque saben que están sirviendo a su Señor. Cuando servimos al Señor, lo hacemos no para el reconocimiento de los humanos, lo hacemos para su reconocimiento. Y eso nos va a dar una tranquilidad enorme, porque si yo sé que Él es el que va a mirar de forma feliz lo que yo estoy haciendo, entonces yo no estoy dependiendo de que me den la palmadita en la espalda. ¡Ay, Thor, qué bien lo has hecho!, ¿no? Porque no tiene que ver con éxito, no tiene que ver con poder, tiene que ver con el privilegio de servir a un Dios que nos ama y que nos conoce. Puede que ocurra una de dos cosas con algo que Dios te ha encargado, que vivas siendo consciente que aquello que tienes te ha sido dado en confianza para cuidarlo y que produzca fruto, bendiciendo a otros, ayudando a otros, sirviendo a otros, o que secuestres tu don creyendo que es tuyo y al final es igual. Sí, vale. Estamos hablando del secuestro. A mí esta idea me ayuda, esta imagen, ¿no? De coger, como ha hecho antes Héctor, arrugar lo que Dios te ha dado, metértelo en el bolsillo o cavarlo en la tierra y olvidarte de ello. Si no lo tengo delante, pues ni me acuerdo, ¿no? Y secuestrar el don también, para mí, es que muchas veces Dios nos ha entregado algo, una habilidad, una cualidad, y nos la quedamos para nosotros mismos pensando que es nuestro y no lo ponemos al servicio de los demás. Creo que otra cosa central de todo este texto es que lo que Dios nos ha dado es para el bien común. A que la comida sabe mejor cuando la compartimos. A que cuando Dios te bendice económicamente o con tiempo o con un talento y lo das a los demás, ¿a qué es más enriquecedor? A que cuando nos lo guardamos para nosotros mismos, diciendo, uy, mira cuánto tiempo tengo, ¿no?, para hacer pasatiempos, o cuánto tiempo tengo para mis hobbies, que no está mal. Pero si todo ese tiempo que se nos ha entregado lo secuestramos, vamos a vivir vidas muy pobres. Creo que los talentos, esta parábola también habla de tesoros, son tus bienes, tu tiempo, tesoros y lo último, y talento, ¿no?, las capacidades, aquellas cosas que Dios te ha dado para poder bendecir a otros. Puede ser enseñar la palabra, puede ser la evangelización, puede ser la alabanza, puede ser muchas cosas, pero algo que no deberíamos en ningún momento secuestrarlo, ¿no? Yo a veces me identifico con el siervo infiel, no sé tú. Si me vengo arriba digo, soy el siervo fiel. No, el Señor me puede pillar como sea, yo voy a estar preparado. Pero si os soy honesto, muchas veces me encuentro como el siervo infiel, que escondo aquello que Dios me ha dado, que guardo para mí aquello que yo entiendo que tiene que ser para el bien común, que puedo pasar de largo ante una necesidad. Estábamos en un congreso que se llamaba Contracorriente y
A mí me encargaron supervisar a algunos voluntarios, ¿no? Y yo estaba los días antes diciendo, Señor, quiero que me hagas sensible a la gente. Si veo a alguien que está pasando por una circunstancia difícil, que el trabajo, que los objetivos, que la visión no me ciegue ante la realidad de la gente con la que estoy sirviendo. Y de repente iba corriendo, ya sabéis las conferencias como son, y más si te toca estar encargado de algo, vas corriendo esto, lo otro, y de repente veo a un chico llorando y pasé de largo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas que oraste que querías ser sensible hacia la gente? Yo, sí, hombre, pero tampoco lo decía muy en serio, ¿no? Lo importante es que the show must go on, ¿no? El show tiene que continuar. Dijo, no, pero es que este voluntario que está llorando necesita que le abraces, necesita que te pares, que te arrodilles, que le pongas la mano y que le escuches. Eso es compartir tu don, eso es compartir algo que Dios te ha dado. Si yo hubiera pasado de largo, pues soy un egoísta en realidad, ¿no? Porque no estoy dando algo que sé que puedo y que debo dar. Yo creo que el miedo realmente nos lleva a actuar como cobardes. Yo por lo menos me identifico con esto, ¿no? Por miedo a lo que va a pasar, porque digo, no estoy del todo convencido, Señor, que esto vaya a dar los resultados que tú dices que va a dar. En fin, me acuerdo también unas Navidades cuando tenía 17 años y tenía ahí, bueno, lo típico de alguien que conoce al Señor y está apasionado y hace locuras. A veces deberíamos de regresar a esos tiempos para hacer locuras con quizá el conocimiento que tenemos ahora, pero antes tenía mucha locura y poco conocimiento. Y a mi tía abuela se le había muerto su hijo. Y obviamente pues estaba devastada, ¿no? También su marido se había muerto hace unos años. Y yo estaba diciendo, Señor, quiero decirle que tú la amas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces bajé a la calle y miraba así hacia el piso donde ella vivía y digo, Señor, si se enciende la luz del salón es una señal de que tengo que ir. Y se encendió la luz del salón. Y digo, Señor, si se enciende la luz del baño... Y bueno, empecé ya como a poner excusas de que no estaba tan seguro que quería hacer eso. Al final me armé de valor, subí. No recuerdo muy bien lo que le dije. Sé que acabamos los dos llorando, abrazándonos. Y creo que ella valoró, más que lo que le dije, valoró el hecho de que salí de mi lugar de comodidad y compartí lo más precioso que tengo, que es a Cristo. Y en aquel entonces, ya te digo, no sé, no tendría mucho conocimiento igual como lo tengo ahora, pero sí que había una pasión y un celo por ese primer amor, decir, voy a decirle a todo el mundo que Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas. Yo creo que la diferencia de los otros dos siervos es la confianza, ¿no? Una vez que superas el miedo y dices, venga, sí, es verdad, Señor, tú me has dado los recursos, esto va a ser un negocio seguro. Entonces entras en esa confianza y qué diferentes son las cosas cuando tienes confianza, ¿no? Qué diferente es montarte en un avión si tienes confianza. Qué diferente es te pones a escalar y confías que la cuerda no se va a romper. Qué diferente es cuando estás trabajando con alguien que sabes que hay un mismo sentir, que vas en una misma dirección, que hay confianza. Las cosas cambian absolutamente y radicalmente cuando hay confianza, porque desde la confianza, desde el respeto y desde la unidad y desde la sensación generosa de compartir con la comunidad y de compartir con un mundo que necesita aquello que nosotros tenemos, ¿no? Alguien describió que el Evangelio es como decirle a un mendigo, tú eres un mendigo que has encontrado dónde comer, y le dices a otro mendigo, oye, que aquí hay sitio donde se puede comer, pero de alguna manera te estás colocando un poco en la misma posición, ¿no? Yo no soy mejor que tú, ni peor, pero tengo la misma necesidad que tú. He encontrado a alguien que nos puede dar de comer, que es Jesús, que es el que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y ahora con Cristo nosotros también podemos darlo todo, porque tenemos una relación personal con el amo. Podemos perder el miedo de querer esconder nuestro talento. En esta historia para mí irrumpe Cristo, el Hijo del Amo, que es el mejor ejemplo que podemos seguir, que todos sus talentos, su propia vida, la puso al servicio de ti, de mí, de la humanidad. Jesús es el ejemplo que podemos seguir y ver que no se guardó nada, que no secuestró nada. Incluso lo más duro y lo más difícil para él, que era dar su vida físicamente, literalmente dar su vida y derramar la sangre hasta la última gota, hasta eso mismo lo entregó.
El miedo y la irresponsabilidad nos llevan a hacer cosas absurdas, como eso, entregar el dinero, ocultarlo, imaginar que el encargo no existe porque no lo vemos. Me das este encargo, pero yo no veo el fruto, no veo el resultado. Jesús decía, ¿no?, que puso la alegría, el gozo delante de él y por eso pudo sufrir una muerte tan horrenda, ¿no? Es verdad que el Señor nos pedirá cuentas algún día a todos, ¿no? Pero sabéis, gracias a Cristo vamos a podernos presentar a pesar de que muchas veces hayamos escondido nuestro talento y nos hayamos sumido en el miedo y en las ideas irracionales de que Dios no va a proveer, de que Dios no va a hacer. Fijaos, yo no era muy buen estudiante. No sé cuántos se pueden identificar conmigo, no levantéis la mano. Yo tenía esta idea extraña de que iba a llegar el día del examen y que el Espíritu Santo me iba a revelar todas las preguntas. Que si era un test, iba a hacer ti y que iba a sacar por lo menos un 5, raspado, pero un 5. Hombre, Señor, ayúdame. La realidad es que otras veces iba a los exámenes con mucho miedo, con mucho temor, porque no tenía ni idea. Sobre todo, los peores son los que se van acercando a final de curso, porque sabes que ya la has palmado, que no hay más oportunidades. En mis tiempos, pues quedaba septiembre y bueno, con un poco de suerte, pero la verdad que el verano no cambiaba mucho mi afán por estudiar. Cuando me volví un poquitín más responsable, hubo un reto que el Señor me lanzó. Mira, vale, no eres buen estudiante, pero ¿por qué no asumes un reto este año y lo terminas bien? Y también tomé otro reto que el Señor, yo creo que me está invitando, es ¿por qué no antes de ir a clase pasas tiempo orando conmigo? Y lo fue. Y fue un año increíble. No saqué notazas, os tengo que confesarlo, que no saqué matrícula de honor, pero saqué el curso, ¿no? Y la diferencia aquel año fue que yo iba tranquilo cuando era un tema que yo dominaba o sabía, me lo había preparado, estaba tranquilo. Entonces yo estaba pensando, porque el final de la historia, y vamos a ir terminando, el final de la historia es un poco fuerte, ¿no? Dice, bueno, y le quitas, tenía uno y se lo quitas, qué injusto, ¿no? ¿Por qué? Pero yo pienso que uno aprueba el examen ¿cuándo? El día del examen. Uno aprueba el examen el día que se pone a estudiar y es persistente en estudiar, ¿no? Ahí es cuando apruebas el examen o ahí es cuando lo suspendes. Tú no suspendes el carnet, el test de conducir el día que te toca, bueno, para haber injusticias, pero tiene que ver por el tiempo que has estado preparándote, porque para ti es muy importante y le has dedicado tiempo, lo has cuidado, has sido responsable con ello. Entonces, el drama no es cuando el Señor le quita el talento. El drama fue muchísimo antes. El drama fue el tiempo que él estaba diciendo, tengo miedo, no sé qué, lo escondo, yo no estoy seguro de que esto va a dar los beneficios que a lo mejor veo que los otros siervos tienen. En fin, las excusas irracionales y rollos que nos montamos muchas veces en la cabeza, ¿no? El Señor nos invita a vivir como siervos fieles, que viven tranquilos mientras hacen lo que le honra, da honor y reconocimiento a su Señor, sabiendo que el día que Él vuelva nos pillará haciendo su voluntad, sirviéndole con alegría, entendiendo que es un privilegio enorme que Él nos haya encargado su obra y confiado sus talentos, su tiempo y sus tesoros para el beneficio y la extensión del reino, donde su justicia y su soberanía están por encima de la opresión y la injusticia de los hombres que solo quieren éxito y poder. No hacemos esto por obligación, o no deberíamos, porque esta parábola podría quedar como tenemos que hacer, que el Señor nos pille haciendo cosas, pero no es el mensaje de esta parábola. Es que lo que hacemos para Dios es en amor. Es como si con Lloyd hago una lista a la semana, digo, el lunes la tengo que decir te quiero, el martes la tengo que decir que es muy guapa, y vino al final de la semana, no lo he dicho suficientemente, porque lo que ella espera de mí es la espontaneidad, es yo la amo y de esta relación de amor
surge todo lo que hago. Y es exactamente igual con nuestro Señor. O nace de un corazón enamorado, abandonado, o si no van a ser obligaciones, cargas muy pesadas. Fijaos, Dios nos ha dado muchísimo. Héctor tenía, ¿cuánto eran? 12.000 euros. ¿Creéis que con 12.000 euros no vas a tener para empezar un negocio? Además, de hecho, en aquel tiempo, y estos siervos estaban representando a su Señor. El tiempo que él estaba fuera eran representantes de su Señor, y su Señor probablemente sería alguien que los negocios le iban bien. Entonces era un encargo que sabíamos que iba a tener beneficios seguros, pero aún así el siervo infiel tuvo miedo, ¿no? Partimos de que Dios nos ha dado mucho. Yo te voy a pedir que cierres los ojos y que pienses en lo que Dios te ha dado, que pensemos en lo que Dios nos ha dado. Y que lo mires, así como este cheque de 12.000 euros, pero que lo mires conforme a tu tiempo, tu talento y tus tesoros, ¿no? Que pienses por unos segundos, esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me ha dado. Y ahora te pido que nos hagamos estas preguntas. ¿Vamos a asumir la responsabilidad que se nos ha encargado? ¿Hay algún talento, algún encargo que esta mañana tenemos que desenterrar y sacarlo a la luz y empezar a ponerlo en funcionamiento? ¿Quieres hacer cuentas con el Señor en esta mañana y dejar las excusas a un lado? Y a lo mejor más tarde, si quieres, para mí el éxito no está en que salgáis todos aquí adelante a que se ore por vosotros. Para mí el éxito de esto es que mañana lunes y el miércoles y el viernes cada uno de nosotros hayamos sido honestos con esto que Dios nos está pidiendo y empecemos a actuar, ¿no? Yo os he contado muchos ejemplos, ¿no? De cuando trabajaba, lo que pasó con mi tía abuela, el día que fui a escalar, pero vosotros enfrentaréis vuestras propias realidades diferentes unas a otras, pero para Dios igual de importantes. Da igual que te sientas que tienes poquito, que tienes algo más o que tienes muchísimo. El Señor nos mira y nos trata a todos por igual, porque nos conoce. Por eso sabe lo que dar a cada uno, ¿no? La respuesta en esta mañana es a dos preguntas. Y después, si quieres responder, pues estaremos aquí para poder orar por ti. O si es una cosa que quieres hacer entre tú y Dios, genial. Al final se trata de eso. ¿Hay algún talento, algún encargo que esta mañana tenemos que desenterrar y sacarlo a la luz y empezar a ponerlo en funcionamiento? ¿Quieres hacer cuentas con el Señor esta mañana y dejar las excusas a un lado? Señor, te doy gracias porque tú nos has encargado algo increíble. Y ese encargo es servirte. Y servirte es un privilegio. Y no queremos hacerlo por obligación, sino por amor. Que nuestro tiempo, nuestro talento, que nuestros tesoros estén a tu servicio y al servicio de la comunidad, al servicio del mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú, que pones en nosotros tanto el querer como el hacer, que nos lleves a despertarnos de nuestros sueños profundos, que nos lleves a desenterrar los talentos ocultos, que nos lleves realmente a verte a ti como un Señor bueno, que aprendamos de Jesús, de su ejemplo, que lo dio todo por nosotros, que Él es el que nos justifica. Gracias, Jesús. Aitor, una de las cosas también que yo estaba pensando que frena a muchas personas es algo que tocaste un poco, pero quizá que debemos enfatizar un poquito más, es el temor al fracaso y el temor a no poder hacer lo que Dios pide. Entonces, a lo mejor tú dices, a mí me gustaría, pero ay, no. Y eso es lo que te ha hecho enterrar tu talento o lo que Dios te ha dado. Yo creo que el Señor quiere esta mañana levantar cualquier temor que tú tengas en tu corazón y en tu vida de tomar un paso hacia adelante.
y tú dices, uy, si yo pudiera ponerme ahí como Aitor a predicar o hacer otra cosa o a simplemente servir. A lo mejor tú dices, pues yo me apuntaría al equipo de montaje, pero ¿y si llego tarde? Me explico, cosas así. Hay personas aún con cosas tan pequeñas que no les dejan tomar ese paso hacia adelante. Vamos a ponernos de pie. Y esta oración que ha orado Aitor, que ha orado, que a lo mejor tú tienes ese talento escondido y tú quieres dárselo al Señor. O quizá necesitas una renovación en tu corazón del amor de Dios, que tu amo no es un amo malo, que tu amo es un amo bueno, que lo que Él te ha dado, Él también te da la capacidad y te ayuda